Este es un podcast con fines académicos, el cual tiene como objetivo principal demostrar cómo el cine de culto lleva varias décadas en la cultura cinematográfica, originándose como expresión de la fascinación del hombre por explorar sobre temas sin respuestas que hacían parte del interrogante del imaginario colectivo del momento. El cine es un arte universal que ha permitido que diferentes culturas narren su propia concepción del mundo, sin importar la temática y o género que direccione la narración de un guión para la gran pantalla. La forma de contar una historia siempre permitirá hallar diferencias en un estilo particular, que aunque podría ser influenciado en sus matices, en general por la industria cinematográfica, los espectadores cada vez más prefieren un estilo propio, que les permite identificar una historia que quizá no sea totalmente auténtica, pero que la originalidad empleada para narrar una secuencia que somete al cuestionamiento y adentra al público a ser parte del guión, transforma el relato y lo hace más verosímil. Esto ha generado que una generación adopte el término cine de culto, que con el paso de las décadas ha tomado tanta fuerza que ha convertido a directores y escritores en grandes influyentes en la forma de hacer películas, suscitando mayor creatividad para nuevos y antiguos productores que buscan un espacio o consolidarse en el séptimo arte. En este podcast tomaremos un referente mundial del cine de culto, quien en las últimas 3 décadas ha realizado películas que gozan de gran popularidad. El británico director, productor y guionista Christopher Nolan, quien luego de graduarse en literatura inglesa del University College de Londres, debutó en la industria cinematográfica con el largometraje Following en 1998. Este sería el principio de una carrera exitosa donde su principal característica está en la narración del tiempo fílmico. Antes de hablar de Nolan, debemos realizar un análisis más profundo del cine como arte y su principal insumo, la imagen, entendida como lo que se ve, se aprecia, hasta llegar a la captación de la misma, el movimiento, el video. Partiendo de la premisa, la definición del mundo obedece a una construcción mental. La imagen es una selección de la realidad, puede ser un reflejo. Evoca a pensar que lo ficticio que proyecta una historia del cine está supeditado a lo verosímil de la realidad que transmite, y cómo el espectador se conecta con la narración por coincidencias de pensamiento, o quizás como respuesta a interrogantes que hacen parte de su propia construcción mental frente a todo aquello que lo rodea. El cine parte de una realidad propia de quien escribe el guión y se transforma por quien dirige. Podríamos decir que se materializa gracias a productores y editores, pero debe ser fiel a la idea inicial concebida por el guionista y debe tener la personalidad de quien determina un estilo y forma en la narrativa a cargo del director. Aunque existe un gran número de colaboradores en una producción cinematográfica, quienes aportan conocimiento propio y experticia de cada oficio, el producto final siempre estará bajo la responsabilidad del director. Y haciendo una analogía con una obra de arte, este sería el artista, quien transmite su propia visión y percepción de la historia que desea contar. El plasma y da orden a todos y cada uno de los significantes que comprenden la película, la obra. Luego de realizar un esbozo global con un marco introductorio sobre la imagen, es el momento de contextualizar el cine de culto como movimiento, no construido, pero claramente segmentado por un sinnúmero de seguidores que adoptaron el término y lograron que la industria del séptimo arte le dé una prominente inclusión en su uso en el lenguaje cinematográfico.
Quisiera apartar un momento para hacer una mención especial a George Lucas, quien es recordado por cinéfilos y algunos no tan cinéfilos por la saga Star Wars. Estrenada en la década de los 70, film que goza de una alta popularidad por contar una historia alucinante sobre conflictos bélicos interespaciales con diferentes razas de extraterrestres. En esta década solo había transcurrido un poco más de 20 años desde que el hombre llegó a la Luna, y su fascinación por la vida en el espacio estaba cada vez más presente. Es así como, inspirado en varios referentes, el artista, atraído por el desconocido y poco explorado espacio, comienza a narrar una versión propia sobre la realidad que, a su juicio, podría suscitarse cuando el hombre sobrepasara las barreras actuales de la época que le impedían adentrarse más en el universo. Ahora sí, hablemos del artista central de este contenido, Christopher Nolan. Hace algún momento mencionamos el término tiempo fílmico, principal característica que hace especial y casi única las obras de arte del artista. Cuando hablamos de una narración de una película, los sucesos que hacen parte de la historia transcurren con una temporalidad secuencial que permiten entender y orientar con mayor facilidad el récord o continuidad del film. Esto es algo propio de todas las producciones cinematográficas. Nolan se sale de lo convencional, de la técnica tradicional, de la estructura narrativa preestablecida, y comienza a explorar con el tiempo. Nada más parecido al arte impresionista frente a la realidad percibida en un guión y transmitida a través del orden de imágenes en movimiento que transcurren en una temporalidad que sumergen al espectador en una historia sin un desenlace predecible. Esta irrupción racional a la que el artista somete a quienes ven sus obras es la principal conexión de sus adeptos con su estilo. Un artista impregna en su obra un cúmulo de emociones que conectan con el espectador y se materializan en una imagen, una representación propia. El cine de culto, en el género ciencia ficción, ha logrado en gran medida dar respuesta a un gran número de interrogantes o suscitado posibles respuestas a eventos que están sumergidos en el imaginario colectivo universal como no resueltos y que se convierten en un vacío ante la imperante necesidad del observador al querer darle respuesta a todo lo que lo rodea. Esta particularidad evoca el principio que pretende definir la imagen como una representación, pero que puede convertirse en una obra cuando el público que la percibe así lo determina. Pues bien, el director Christopher Nolan promedia por cada una de sus obras cinematográficas $500 millones en taquilla en todo el mundo, y sus críticos aseguran que su narrativa es tan compleja que un film suyo debe observarse más de una vez para ser entendido. Quizás la aseveración de Gombrich, no existe en realidad el arte como tal, solo existen los artistas, permita tener también una mirada holística de Nolan. Se convirtió en artista cuando uno de sus largometrajes alcanzaron el público suficiente que le permitiera convertir sus películas en obras de arte, y el reconocimiento mundial lo transformó en artista.